para sensibilizar sobre la necesidad de diagnosticar a tiempo esta condición de neurodesarrollo. Hablaremos hoy sobre este tema. Está en el estudio la psicóloga Skeily Castellanos. Bienvenida. Un gusto. ¿Cuáles son las características de este trastorno? ¿Una persona puede tener solamente déficit de atención o siempre viene acompañado de hiperactividad? No, las características del trastorno hablan principalmente de estas fallas en la atención que pueden darse bien porque tengan signos hacia la inatención, es decir, que les cuesta mantener el foco de atención, les cuesta, por ejemplo, estas actividades que tienen que hacer un esfuerzo cognitivo, o sea, pensar, razonar, o puede ser una falla atencional por la hiperactividad, porque la base sensorial, el nivel de actividad es muy alto, siempre están como moviéndose y eso les dificulta centrar la atención en alguna tarea durante un tiempo prolongado. Pero también existe el tipo mixto, en el cual tenemos signos de inatención y signos de hiperactividad. ¿Cuál es la mejor edad para diagnosticarlo? ¿Cuándo comienzan quizás a verse las primeras señales y cuándo debe someterse el niño a algunas pruebas? Los signos del síndrome del trastorno por déficit de atención generalmente se evidencian en la escolaridad. Digamos ¿En primaria? En primaria, finales de preescolar, okay. Primaria pueden ser los momentos en los que se haga más evidente, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el lugar donde el niño se le exige estar sentado, prestar atención, seguir las instrucciones de la maestra, por ejemplo, mantenerse atento a cuál es la secuencia de una actividad. Y en esos casos, cuando tienen estas fallas, pues bueno, se les hace muy difícil estas tareas, digamos, cotidianas dentro del aula de clase. Sin embargo, hay señales mucho antes de esta primera etapa escolar que pueden ya irse evidenciando. De todas formas, los manuales diagnósticos nos hablan de que hay que esperar al menos hasta unos 7, 8 años hasta que podamos garantizar que la maduración del cerebro, porque entendamos que esto es un trastorno del neurodesarrollo, que la maduración cerebral es suficiente como para controlar la conducta, para regular la conducta. Y eso es la base del déficit de atención, una inmadurez a nivel cerebral, a nivel de neurodesarrollo, que no le permite al niño controlar su conducta. ¿Qué pasa antes de esa edad? Que los niños normalmente son inatentos, son tranquilos, son hiperactivos. Justamente eso le iba a preguntar, porque como padres podemos confundirnos. Si tenemos en casa un niño de 4 o 5 años, son inquietos, todos los niños son inquietos, pero ¿cómo saber si ya estamos frente a este trastorno? Hay rangos, digamos, de normalidad dentro de los cuales podemos saber que un niño es inquieto, es tremendo incluso, es intranquilo. Y hay otros niños que, bueno, digamos que el nivel de actividad es muy superior, las fallas para concentrarse en una tarea es muy superior, incluso cuando también tenemos fallas de base sensorial a nivel propioceptivo. Estos niños que, por ejemplo, les cuesta encajar cositas, se les caen los juguetes con mucha frecuencia, o los vasos, o sea, tienen se tropiezan, se caen. Estos pudiesen ser algunas señales de alarma que sería bueno revisar a nivel de una evaluación. Pero ya cuando le exigimos al niño estos niveles fuertes de atención, por decirlo de alguna manera, es cuando de verdad podemos descartar si se trata de simplemente características de un niño inquieto o en efecto de un trastorno por déficit de atención. ¿Cuáles son las evaluaciones a las que se somete el niño antes de que un especialista dé el diagnóstico y cuánto tiempo dura el estudio? Un estudio puede durar, si por ejemplo nos vamos al área neuropsicológica, empezamos por una evaluación de desarrollo. ¿Qué hacemos ahí? Vemos cuál es la edad cronológica del niño, cuáles son las aptitudes y las competencias que debería cumplir para esa edad y vemos cuáles están acordes o no de acuerdo al rendimiento del niño en la evaluación. Hay pruebas específicas para déficit de atención, están relacionadas con las funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con planificación, con mantener la atención por periodos prolongados en una tarea, la impulsividad para no responder sin
o sea, a través del ensayo y error, sino primero pensar qué voy a hacer y luego ejecutarlo, ¿ok? Estas habilidades, como decía antes, se desarrollan alrededor de los 7 años, se consolidan o empiezan a ya a madurar, ¿bien? Antes de esa etapa, pues también tenemos todas las evaluaciones, por ejemplo, por terapia ocupacional, porque al ser una alteración del neurodesarrollo, hay una base sensorial, sobre todo del nivel de actividad y el sistema propioceptivo que pudiese estar afectado. Si la atención de este niño que está en primaria está comprometida, entonces se debe quizás modificar o adaptar la forma en la que se imparten clases. Sí. ¿Cómo hacer para que este niño pueda acudir a una escuela regular sin que su proceso de aprendizaje se vea afectado? Algo interesante con el déficit de atención es que no tiene nada que ver con el nivel cognitivo del niño, con el nivel de inteligencia, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces son niños que pueden aprender perfectamente matemáticas, lengua, ciencia, todas sus materias. El mismo pensum. El mismo pensum. ¿Cuáles son las adaptaciones que puede necesitar un niño con esta condición? Por ejemplo, que podamos darle pautas más, digamos, más específicas en cuanto a tareas muy largas. Dividirlas en partes. ¿Por qué? Porque cuando les damos instrucciones muy largas, puede que el niño se pierda porque se le desvanece la información. Podríamos, por ejemplo, ayudarlo en las evaluaciones. Cuando estamos hablando ya de niños en primaria, podemos darle un poco más de tiempo, porque para ellos administrar el tiempo de la prueba suele ser una dificultad. Podemos estar en aula, atentos, tenerlos siempre en los primeros puestos, preguntarles para que el niño esté como atento a, sí, yo tengo que estar pendiente porque la maestra en cualquier momento me pregunta. Entonces, son adaptaciones realmente muy sencillas, excepto que sea un caso, digamos, de una afectación más importante, pero en general son niños que con algunas pequeñas acomodaciones en aula funcionan perfectamente. Muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con la psicóloga Skeily Castellanos sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.